En la sesión de hoy vamos a resolver el cuarto problema utilizando el método energético para encontrar la ecuación diferencial del movimiento. Como ustedes saben, cuando nosotros estamos analizando problemas de vibración libre sin amortiguamiento, tenemos disponibles dos métodos para encontrar dicha ecuación diferencial. El primer método es con el método de fuerzas. En este método utilizamos la segunda ley de Newton para encontrar esta ecuación diferencial. Y el segundo método es el método energético. Cuando nosotros estamos resolviendo problemas de vibración libre sin amortiguamiento, nosotros tenemos dos elementos. Tenemos masa y tenemos resortes. Cada uno de ellos almacena un tipo de energía. En el caso de la masa, almacena energía cinética. En el caso del resorte, almacena energía potencial. Para poder nosotros aplicar este método energético, tenemos que seguir el principio de conservación de la energía. Esto nos dice que un sistema se dice ser conservativo si no hay pérdida de energía causado por la fricción o disipación de energía ocasionado por elementos no elásticos. Como en el caso de vibración libre sin amortiguamiento, repito, tenemos masa y resorte. Cuando nosotros perturbamos a esta masa, ya sea con una velocidad inicial o con un desplazamiento inicial, esta va a empezar a oscilar desde un punto positivo hasta un punto negativo. Y a través del tiempo, estas amplitudes no van a variar. En otras palabras, las amplitudes máximas positivas y negativas que tenga el sistema van a ser constantes a través del tiempo. La amplitud nunca va a modificarse, siempre va a ser constante. Por eso, el principio de conservación de la energía se aplica perfectamente a sistemas con vibración libre sin amortiguamiento. Si nosotros tuviéramos un elemento que robe energía, ya sea a través de fricción o de un amortiguamiento viscoso, este elemento lo que va a hacer es robar energía al sistema, provocando que esas amplitudes con el tiempo empiezan a disminuir hasta llegar a un valor de cero. En el siguiente video o en los siguientes videos vamos a demostrar la teoría para encontrar la ecuación diferencial de vibración libre con amortiguamiento, que en ese caso no sigue el principio de conservación de la energía. Ahora, el problema que vamos a resolver el día de hoy sigue el principio de conservación de la energía, porque la amplitud no varía a través del tiempo porque no hay disipación de energía. Si no se desarrolla trabajo en un sistema conservativo por fuerzas externas, entonces la energía total del sistema permanece constante. Este concepto de fuerzas externas, ¿a qué se refiere? En la clasificación de vibraciones mecánicas, tenemos vibración libre, sin amortiguamiento y con amortiguamiento. Y tenemos vibración forzada, sin amortiguamiento y con amortiguamiento. Cuando nosotros en un sistema vibratorio tenemos una fuerza externa de excitación, entonces la energía del sistema no permanece constante. Por eso, cuando nosotros queremos utilizar el principio de conservación de la energía para resolver este tipo de problemas, entonces tenemos que utilizar otros métodos alternos para poder resolver esas ecuaciones.
Todo esto que acabamos de decir lo podemos representar a través de ecuaciones. Si ustedes analizamos en conjunto esta ecuación, al ser un principio de conservación de la energía, nos dice que T más U es igual a una constante. ¿A qué se refiere la letra T? La letra T es la energía cinética del sistema. ¿Quién almacena energía cinética? Quien almacena la energía cinética es la masa, más la letra U. La letra U corresponde a la energía potencial del sistema. Y esta energía potencial la almacena el resorte. ¿Ok? Entonces, la suma de la energía cinética más la energía potencial nos dice que es una constante, porque el sistema es conservativo. Ahora, para yo poder encontrar la ecuación diferencial de movimiento, esta energía que encontremos en el sistema la vamos a incluir en esta ecuación. Si recuerdan sus clases de matemáticas, esto que tenemos aquí, ¿qué es? Es la derivada de la energía respecto al tiempo. En otras palabras, si nosotros queremos leer esta ecuación de un modo alternativo, nos dice lo siguiente: la variación de la energía cinética más la energía potencial respecto al tiempo es 0. Entonces, esta va a ser la ecuación clave para poder nosotros encontrar la ecuación diferencial del movimiento de cualquier sistema. A continuación, vamos a realizar un ejemplo, el cuarto ejemplo, para encontrar la ecuación diferencial de movimiento aplicando el principio de conservación de la energía o método energético con esta ecuación. ¿Cuál va a ser el problema? Las dos masas de la figura se deslizan por superficies horizontales sin fricción. Tenemos una masa de 10 kilos, tenemos una masa de 15 kilos y cada una de ellas se va a desplazar respecto a esta superficie en un movimiento horizontal. Seguimos con el ejemplo. La barra ABC, la barra ABC, está en posición vertical, en equilibrio y su masa es despreciable. Tenemos esta masa de 10 kilos, tenemos esta masa de 15 kilos y nos dice que esta barra ABC está en posición vertical cuando está en equilibrio y su masa es despreciable. Si los resortes se someten a tensión y compresión cuando están vibrando, determine la ecuación diferencial tomando de referencia el bloque de 10 kilos. Además, calcule la frecuencia natural y el periodo respectivo. La ecuación diferencial del sistema va a estar en función de esta coordenada generalizada. Si nosotros quisiéramos encontrar la ecuación diferencial del movimiento de este bloque, entonces también podemos encontrarla con el método energético. A continuación, vamos a resolver ese problema y por favor pasamos a la libreta para resolverlo a mano. Bien, pues ya estamos aquí
justos en la libreta. Vamos a empezar a resolver este problema que acabamos de mencionar unos minutos atrás. Lo primero que vamos a hacer va a ser renombrar a cada uno de los componentes que tenemos aquí en el sistema. El resorte superior, donde su valor son 2000 newtons sobre metro, vamos a llamarlo K1. La masa de 10 kilos vamos a llamarlo M1. El resorte inferior de 2000 newtons sobre metro vamos a llamarlo K2. La masa de 15 kilogramos vamos a llamarla M2. El resorte que tenemos del lado derecho de la barra rígida vamos a llamarlo K3. El punto superior donde está conectada esta barra rígida a la barra vertical vamos a llamarle punto A. Donde está pivoteado en este punto de la barra se va a llamar punto B. Y donde están conectados el resorte K3 y esta barra rígida va a ser el punto C. Esto quiere decir que la distancia que haya desde el apoyo tipo pivote hasta el punto A vamos a llamarle LA. Y esta distancia son 100 milímetros. La distancia que hay desde el punto B hasta el punto C vamos a llamarle distancia LC y esto corresponde a 200 milímetros. ¿Ok? Una vez renombrado cada uno de los sistemas, fíjense bien lo que va a pasar aquí. Esta barra no tiene masa. La masa es igual a 0. Por lo tanto, el momento de masa e inercia también va a ser 0. Cuando esta barra empiece a oscilar hacia la derecha y hacia la izquierda, lo que va a pasar con esta masa 1 es que va a empezar a moverse de forma horizontal a la izquierda y hacia la derecha. Y lo mismo va a pasar con esta masa 2. La masa 2 va a empezar a desplazarse hacia la derecha y hacia la izquierda. Ahora, cuando esta barra que tenemos aquí oscila un ángulo hacia la izquierda, lo que va a pasar con la masa 1 es que se va a desplazar hacia la izquierda, pero la masa 2 se va a desplazar hacia la derecha. Cuando la barra ABC gire un cierto ángulo hacia la derecha, ¿qué va a pasar con la masa 1? Ahora se va a desplazar de su posición de equilibrio una distancia determinada hacia la derecha y la masa 2 respecto a su posición de equilibrio se va a desplazar una distancia hacia la izquierda. Ojo, si el desplazamiento angular de esta barra es hacia la derecha, no se va a desplazar lo mismo esta masa 1 a la izquierda y esta masa 2 hacia la derecha. O sea, la distancia que se desplace horizontalmente hacia la izquierda de la masa 1 va a ser diferente a lo que se desplaza la masa 2 hacia la derecha. ¿Por qué? Porque las distancias que hay de B a A y la distancia que hay de B a C son diferentes. Si estas distancias fueran las mismas, entonces cuando esta barra se desplace un ángulo hacia la izquierda, entonces esta masa 1 se desplaza lo mismo a la izquierda a lo que se desplaza esta masa 2 a la derecha. Ahora,
El siguiente paso que tenemos que realizar, una vez que ya definimos los parámetros del sistema, el siguiente paso es definir la energía cinética del sistema. Comentábamos que esta barra, cuando empiece a oscilar hacia la derecha y hacia la izquierda, va a provocar que esta masa se desplace horizontalmente y esta masa 2 también se desplace horizontalmente. La amplitud máxima de oscilación en grados que tenga esta barra va a provocar una amplitud máxima lineal de la masa 1 y una amplitud máxima lineal de la masa 2. Una vez que esta barra ya esté oscilando, vamos a suponer que congelamos la imagen cuando la barra se desplazó este ángulo. De acuerdo a la cinemática del MAS, como esta barra se está moviendo hacia un lado y hacia otro, en esta posición angular le corresponde una velocidad angular. Esa velocidad angular va a provocar que este punto tenga una velocidad hacia la izquierda lineal. Vamos a decirle velocidad 1. Y de acuerdo a la dinámica de sus clases de dinámica, sabemos que una velocidad lineal es igual al producto de su velocidad angular por la distancia que hay desde el pivote hasta el punto de interés, que en este caso es LA. Esta velocidad 1 que tenga la barra en este extremo va a ser la misma velocidad que tenga esta masa. Por otra parte, la velocidad lineal que tenga el punto C, que va a ser igual a B2, va a ser igual al producto de la velocidad angular que lleva la barra en esta posición por la longitud que hay desde el punto B, que es el pivote, hasta el punto C, que es donde está conectada esta masa. Por lo tanto va a ser velocidad angular por LC. ¿Ok? El siguiente paso para encontrar la ecuación diferencial de este sistema es encontrar la energía potencial. Esta energía potencial se va a determinar en la misma posición angular para el cual encontramos la energía cinética. Entonces, esta posición que yo tengo aquí, angular, es exactamente la misma que para energía cinética. ¿Qué sistemas almacenan energía potencial? Uno es el resorte. Y la ecuación para encontrar la energía potencial del resorte es un medio de la rigidez por lo que se desplaza ese resorte, ya sea a tensión o a compresión, al cuadrado. Y otro sistema que almacena energía potencial es la masa. Y la ecuación para encontrar esa energía potencial es el producto de la masa por la gravedad por un diferencial de altura. En este caso, la masa 1 y la masa 2, cuando se desplazan de forma horizontal, su centro de masa siempre permanece en la misma línea. Esto quiere decir que no hay un diferencial de altura para que almacene energía potencial. Por esa razón, en este problema,
tanto la masa 1 como la masa 2 no va a almacenar energía porque no se desplazan de forma vertical. Pero quien sí va a almacenar energía potencial van a ser los resortes 1, 2 y 3. Por lo tanto, la energía total del sistema va a ser la suma de la energía de los tres resortes. Vamos a analizar el primer resorte. Vamos a poner un medio de K1 por lo que se comprimió este resorte a causa de este desplazamiento angular de la barra. La posición de equilibrio de esta barra es esta posición vertical, pero cuando giró este ángulo, si nos damos cuenta, esta barra se desplazó esta distancia que le vamos a llamar XA. Por lo tanto, esto que se desplaza XA es exactamente lo mismo que lo que se comprime ese resorte. Entonces aquí lo vamos a poner XA elevado al cuadrado más un medio del resorte K2. Y en este caso, este resorte, cuando esta barra giró este ángulo, ¿qué fue lo que provocó en este resorte? Que se tensionara. ¿Qué tanto se tensionó? Bueno, pues se tensionó la distancia que yo tengo aquí, que vamos a llamarla XC. XC al cuadrado. Más un medio del resorte 3 por lo que en este caso se comprimió dicho resorte. Y este resorte se comprime exactamente la misma cantidad que lo que se tensiona este resorte K2. Entonces aquí lo vamos a poner XC al cuadrado. Ahora, si ustedes se dan cuenta, yo aquí tengo la energía cinética, la energía potencial, pero a mí me están pidiendo que la ecuación diferencial la realice en función de este desplazamiento del bloque. Y este desplazamiento del bloque yo lo estoy llamando XA. Por lo tanto, esta velocidad angular tengo que ponerla en función de esta velocidad lineal que tenga este bloque. Y estos desplazamientos que yo tengo aquí A sí corresponde a este resorte, XC del resorte 2 y XC del resorte 3. Yo tengo que ponerlos en función de el desplazamiento en A. ¿Esto cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a empezar primero con el caso de energía potencial. Pongan atención. En la posición de equilibrio, aquí vamos a hacer o vamos a maximizar este dibujo para que se vea más claro. En la parte de arriba tenemos el punto A. En el pivote tenemos el punto B. Y en la parte de abajo tenemos el punto C. Esta barra, como podemos ver aquí, giró un cierto ángulo, que es esta dimensión. Cuando esta barra giró este ángulo, el punto A que inicialmente estaba aquí se desplaza a este punto, a lo que llamamos nosotros XA. Y el punto C se desplazó a su nueva posición
y lo que se desplazó linealmente corresponde a XC. Si nos damos cuenta, aquí tenemos dos triángulos rectángulos, donde este ángulo que tengo aquí es exactamente este ángulo. La distancia que hay desde B hasta la nueva posición de A la conocemos como LA, y la posición desde B hasta el punto C nosotros le llamamos LC. Esto quiere decir que tenemos aquí unos triángulos semejantes. El seno de este ángulo es igual a el opuesto, que en este caso es XC, entre la hipotenusa. Y el seno de este ángulo que tengo aquí, que es el mismo a este, repito, es el opuesto, XA, entre hipotenusa, que es LA. Estos dos valores de seno del ángulo son iguales. Y como son iguales, quiere decir que XC entre LC es igual a XA entre LA. ¿Qué es lo que queremos hacer aquí? Queremos dejar el parámetro de XC, que es el desplazamiento del punto C, en función de lo que se desplaza XA. Esto quiere decir que vamos a despejar XC, y esto nos da que LC pasa multiplicando LC entre LA por XA. Esta relación que yo tengo aquí la vamos a incluir donde esté los valores de XC. Esto es un medio de K1 por XA elevado al cuadrado más un medio de K2 por lo que vale XC, que en este caso es LC entre LA XA elevado al cuadrado, más un medio de K3 por lo que vale XC, que es LC entre LA, que multiplica el desplazamiento en A elevado al cuadrado. Lo desarrollamos un medio de K1 por XA elevado al cuadrado más un medio de K2 LC al cuadrado entre LA al cuadrado XA al cuadrado más un medio de K3 LC al cuadrado LA al cuadrado por XA al cuadrado. Y como pueden ver, pasamos de tener la energía potencial del sistema en función de XA, XC y XC, ya pasamos a tener la energía de K1 en función de XA, la energía del resorte 2 en función también de XA y la energía del resorte 3 en función también de XA. Vamos a sacar aquí un factor común donde tenemos un medio de K1 más un medio de K2 LC al cuadrado LA al cuadrado más un medio de K3 LC al cuadrado LA al cuadrado, y todo esto multiplicado por XA al cuadrado. Esta es la energía potencial del sistema en función de este desplazamiento de la masa 1.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que también poner la energía cinética en función de la velocidad no angular de la barra, sino de la velocidad lineal del bloque 1. ¿Esto cómo lo hacemos? Bueno, vamos a aprovechar esta relación que tengo aquí. El seno del ángulo es igual a la posición en A entre LA. Si nosotros definimos desplazamientos pequeños, nos referimos que el ángulo máximo en el que esta barra puede girar es menor o igual a 7 grados, nosotros podemos hacer una suposición que el seno del ángulo es igual a teta y el coseno del ángulo es igual a 1. En este caso, el seno de teta se hace teta y este es igual a XA entre LA. Si despejamos XA, tenemos que LA por teta. Esta ecuación que yo tengo aquí me relaciona el desplazamiento angular que va a tener la barra asociado al desplazamiento lineal que va a tener el bloque 1, que a su vez va a comprimir la misma cantidad al resorte. Entonces yo aquí tengo la posición respecto a la velocidad, perdón, la posición lineal respecto a la posición angular. Pero yo quiero tener aquí este parámetro. Entonces, si yo derivo la posición angular respecto al tiempo, ¿qué obtengo? La velocidad angular, y esto va a ser igual a la velocidad lineal que tenga el punto A entre LA. Entonces, este parámetro que yo tengo aquí lo voy a sustituir en esta ecuación. Entonces le ponemos energía cinética va a ser igual a LA al cuadrado por masa 1 entre 2 más LC al cuadrado por masa 2 entre 2, y la velocidad angular corresponde a velocidad lineal que tenga el bloque 1, el bloque 1 entre LA al cuadrado. Por lo tanto, la energía cinética, ¿cómo va a quedar? Aquí tenemos L al cuadrado. L al cuadrado, masa 1 entre 2 veces. Este L al cuadrado multiplica a este término, LA al cuadrado, más LC al cuadrado, masa 2 entre 2, y también multiplica a este término, LA al cuadrado. Y esto es igual a velocidad lineal del punto A al cuadrado. Energía cinética es igual a L al cuadrado, se va con L al cuadrado, nos queda masa 1 entre 2, más masa LC al cuadrado por masa 2 entre 2 veces LA al cuadrado. Velocidad lineal del punto A al cuadrado.
Entonces ya con eso tenemos tanto la energía cinética en función de la velocidad lineal que lleva el bloque 1 y la energía potencial que tiene el sistema en función de la posición lineal que tenga este bloque. Bien, entonces una vez que ya tenemos definido ambos parámetros de posición lineal que me va a arrojar la energía potencial y la velocidad lineal que me va a arrojar la energía cinética, ahora vamos a aplicar la ecuación que, si ustedes recuerdan, es la variación respecto al tiempo de la energía cinética más la energía potencial es 0. Siguiente paso es asignar este valor de t, que lo acabamos de obtener, que es masa 1, perdón, masa 1 entre 2 más LC al cuadrado entre 2, que multiplica a la masa 2 por LA al cuadrado. Todo esto multiplicado por la velocidad lineal que lleva el bloque 1 al cuadrado, más la energía potencial del sistema. Y la energía potencial del sistema es 1/2 de K1 más 1/2 de K2 por LC al cuadrado entre LA al cuadrado más 1/2 de K3 por LC al cuadrado entre LA al cuadrado. Y esto está multiplicado por la posición que lleva el bloque 1 al cuadrado. Y esto es igual a 0. ¿Cuál va a ser la derivada? Vamos a ir separando los términos. Todo esto que yo tengo aquí es un valor constante. Entonces voy a poner masa 1 entre 2 más LC al cuadrado masa 2 entre 2 veces L al cuadrado, es una constante, por la derivada respecto al tiempo de la velocidad lineal del bloque 1 al cuadrado, más todo esto que tengo aquí es igual, es una constante, 1/2 de K1 más 1/2 de K2 LC al cuadrado, L al cuadrado, más 1/2 de K3 LC al cuadrado, LA al cuadrado, por la derivada respecto al tiempo de la posición lineal que lleva el bloque 1 al cuadrado. Y esto es igual a 0. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la derivada respecto al tiempo de este valor? Si ustedes recuerdan, aquí va a ser 2 por M1 entre 2 más LC al cuadrado, M2, 2 veces L al cuadrado, por la velocidad del bloque 1, por la derivada respecto al tiempo de XA, más, aquí tenemos, vamos a derivar el segundo término, la derivada respecto al tiempo de la posición sería
multiplicamos 2 por todo lo que está entre paréntesis, 1/2 de K1 más 1/2 de K2, ls al cuadrado, l al cuadrado, más 1/2 de K3, ls al cuadrado, l al cuadrado, posición en A, por la derivada respecto al tiempo de xa igual a 0. ¿Qué es lo que sigue ahora? Este 2 multiplica a los dos términos, por lo tanto, este 2 y este 2 y este 2 se eliminan. Y quedaría como m1 más lc al cuadrado entre l al cuadrado más a2. Velocidad del bloque 1 por la derivada respecto al tiempo de la velocidad, que en este caso es aceleración, más este 2 multiplica los tres términos, por lo tanto se elimina. Y aquí va a quedar K1 más LC al cuadrado entre L al cuadrado K2 más LC al cuadrado entre L al cuadrado por K3, posición del bloque 1, por la derivada de la posición, que es la velocidad. Y esto es igual a 0. Aquí encontramos un factor común. Este factor común va a ser velocidad del bloque A. Quedaría como m1 más lc al cuadrado, l al cuadrado, más a2 por aceleración del bloque A, más K1 más lc al cuadrado, l al cuadrado, K2 más lc al cuadrado, l al cuadrado, K3 por xa igual a 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto cuando lo pasemos dividiendo hacia abajo, se va a hacer 0. Por lo tanto, la ecuación diferencial nos va a quedar de esta manera. m1 más lc al cuadrado entre l al cuadrado más a2, aceleración del bloque 1, más K1 más lc al cuadrado, l al cuadrado, K2, más lc al cuadrado, l al cuadrado, K3, xa. Y eso es igual a 0. Todo lo que acompaña a la aceleración angular corresponde a la masa equivalente. Y todo lo que acompaña a la posición del bloque A corresponde a la K equivalente. Por lo tanto, vamos a empezar a meter los valores. ¿Cuál es el valor de la masa 1? La masa 1 son 10 kilogramos. Más la distancia en C, dijimos que son 200 milímetros entre LA, que son 100 milímetros, todo esto elevado al cuadrado, por la masa 2. Y la masa 2 corresponde a 15 kilogramos. Este valor nos da
4 por 15, 60. Aquí son 70 kilogramos. Y la K equivalente va a ser igual a K1, que su valor son 2000 newton sobre metro, más, aquí es 200 milímetros entre 100 milímetros, esto al cuadrado, por el valor de K2, que son 2000 newton sobre metro, más 200 milímetros entre 100 milímetros, esto se eleva al cuadrado, por el valor de K3, que son 3500 newton sobre metro. ¿Esto cuánto nos va a dar? A ver, aquí vamos a hacer la suma. 2000 más 4 por 2000 más 4 por 3500. Esto nos da que la rigidez equivalente del sistema son 24.000 newton sobre metro. ¿Cómo queda entonces la ecuación diferencial? Decíamos que lo que acompaña a la segunda derivada de la posición es la masa equivalente. Entonces aquí son 70 aceleración del bloque 1. Aquí tenemos unidades como kilogramos, más la K equivalente, que son 24.000 veces la posición del bloque 1, y las unidades son newton sobre metro. Esto es igual a 0. Entonces, esta es la ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes. Esto es el inciso A que nos están pidiendo. El inciso B nos están pidiendo la frecuencia natural. Y sabemos que la frecuencia natural es la raíz de K equivalente entre masa equivalente, que en este caso es 24.000 newton sobre metro entre 70 kilogramos. Si sacamos esta operación, la frecuencia natural nos da un valor de 18.52 radianes entre segundo. Esa es la frecuencia con la que el bloque 1 va a estar oscilando de izquierda a derecha. Es la frecuencia natural. Pero como les digo, aparte también nos están pidiendo el periodo. Nos están pidiendo el periodo. El periodo es igual a 2pi entre frecuencia natural. Esto quiere decir que vamos a hacer la división de 2pi radianes entre 18.52 radianes sobre segundo. Se van radianes con radianes y segundos pasan hacia arriba. Y este valor nos da de 0.34 segundos. Y con esto damos por concluido este video de cómo encontrar la frecuencia natural a través del método energético. Nos vemos en el próximo video.